Recordar la palabra del Señor en Mateo capítulo 14. La Biblia nos enseña, nos dice que hacia el tiempo final, el gran aumento de la maldad traerá como consecuencia el enfriamiento tanto en el amor como en la fe. Jesús preguntó, cuando el Hijo de Dios regrese, ¿hallará fe en la tierra? Y la falta de fe y la falta de amor, de alguna manera, pondrán en duda la existencia de Dios y los milagros. Mucha gente hoy está diciendo, ¿y si Dios existe, por qué tal pasa y por qué tal otra? Y culpando a Dios de esas situaciones adversas. Así que nos preguntamos si todavía nosotros creemos en milagros. ¿Cree en milagros? ¿Usted cree en milagros? Ok. La idea es que no solamente crea, sino que pueda vivirlos, ¿verdad? Vivir. Tanto Mateo como Marcos narran algo que aconteció en una ciudad llamada Genezaret. Está en Mateo 14, en Marcos 6. Y el texto inicia o arranca con la expresión terminada la travesía. ¿A qué travesía se está refiriendo ese escritor? ¿Qué es lo que acaba de terminar y qué está por empezar? Así que lo que va a narrar en esos 2 o 3 versos del capítulo 14 y el capítulo 6 de Marcos es un milagro en Genezaret. Pero ellos vienen de 2 días, donde han visto también la obra maravillosa del Señor. Permítanme recordarles que esa travesía o en el día anterior, Jesús había estado al otro lado de Genezaret, es decir, que queda en una playa, es una ciudad cerca al lago, y al otro lado Jesús había estado el día anterior, había estado enseñando la palabra de Dios, y a medida que estuvo enseñando durante el día, se vino más y más gente de toda aquella región, así que en las horas de la tarde ya era una multitud de miles de personas, 5,000 y más. En la tarde, cuando ya estaba comenzando el día a terminar y a oscurecerse un poquito, entonces los discípulos fueron los que motivaron y le dijeron, Señor, aquí ha estado la gente todo el día, no se ha movido para allá, no han almorzado, muy atentos a la palabra de Dios, así como ustedes vienen los domingos dispuestos, ninguno se duerme, todos están bien, ¿sí? Así estaban esas personas. Y entonces los discípulos dijeron, ya está bien que termine la enseñanza en la tarde, despídalos, necesitan ir a comer algo. Y Jesús hace una propuesta. Bueno, y en lugar de irse a buscar alimentos, ¿por qué no ustedes les dan de comer? Señor, pero mucha gente, necesitamos demasiado dinero, ¿y quién se va a ir a buscar? ¿Y dónde hay panaderías? Bien, esa noche, los 5,000 y más, todos comieron un delicioso sándwich de pan con pescado. Tal vez salmón, no sé cuál pescado, pero si no era salmón, le supo a salmón y supo lo más rico, esos sándwiches. Sí, porque no solo por el hambre, ¿sí? Sino porque es que todo lo que produce el cielo bajo un milagro es delicioso. ¿Sabe cómo termina ese texto? Déjenme recordarles, el texto termina diciendo, y comieron todos y se saciaron. Es ese momento donde usted no solo se siente llenito, sino satisfecho porque lo que ha comido es delicioso, ¿verdad? Mire, cuando Dios hace un milagro, lo hace bajo ese término. Usted queda satisfecho, no queda incompleto, no es a medias. Comieron todos y se saciaron. Esto habla de la multitud,
de la cantidad que fueron alimentados, pero habla también de la individualidad, de cómo cada persona que estuvo allí estaba totalmente completa. Esa descripción de comieron y todos y se saciaron, cada uno en particular está súper agradecido, satisfecho, alegre. Durante el día recibió el alimento espiritual y ahora en la tardecita, en la noche, el alimento físico. Como alguien diría, ¿qué más se puede pedir? Está completo. Y es que cuando Dios obra, no hace las cosas a medias, Dios hace completa las cosas. Uy, solo uno cree que Dios hace las cosas. Cuando Dios obra y actúa, hace completo todo. Amén. No deja nada así. Esa descripción, comieron todos y se saciaron, definitivamente revela el corazón de Papá Dios, porque Él lo hace de esa manera, Ahora, no termina el día ahí. Jesús les dice, recojan, ¿sí? Recojan. De hecho, el que recogieran 7 o 12 cestas llenas de pan, significa que a nadie le tuvieron que decir, no pida más porque no hay más. No, sobraron 12 cestas, imagínense. Hubo para repetir y demás, y no desperdician, y los discípulos recogieron, y Jesús les dice, mientras despido a la gente, váyanse ustedes adelante, se suben a la barca, llevan el pan, y se van adelante. Jesús, imagínense despedir a 5,000 personas, todos los que están, Jesús, gracias, el pan estaba rico, ese sándwich, la enseñanza de esta mañana. ¿Cuántos y cuánto tiempo le tomó a Jesús? Tanto que el texto dice que ya solo y a medianoche, los discípulos, ¿dónde iban? En la barca. Eran pescadores, sabían estar sobre el mar. Iban ya bien adentro, bien, para pasar al otro lado. Y Jesús está allí sobre medianoche, solo ha orado, le ha dado gracias a Dios, porque por supuesto que damos gracias a Dios cuando ocurre un milagro. Qué bueno que la gente quedó satisfecha, qué alegría ver esos rostros de sus hermanos, ese niño que entregó los panes, agradeciendo a Dios. Y ya era el momento entonces de Jesús unirse a su grupo. Pero ya, entonces como Jesús no tiene una barca, tampoco pidió, Señor, envíeme un dron, ni un ángel que me ponga alas, decide hacer algo que está narrado allí en el capítulo anterior, y es que Jesús anda sobre el mar. Así que se va caminando y parece que le rinde tanto caminar que alcanza a la barca. ¿Y sabe qué dice el texto? Tuvo la intención de seguir de largo. ¿Sí? Tuvo la intención de seguir de largo. Ahora, los discípulos se dieron cuenta que en el mar, imagínense, de madrugada, 2, 3 de la mañana, la bruma, el mar, la oscuridad, pues no se tiene claridad de los objetos, y ven que un objeto se está moviendo hacia ellos, y algunos de esos creyentes, como le pasa hoy en día a otros creyentes, pensaron que era ¿qué? Un fantasma, dice la Biblia. Qué bueno para los que leen la Biblia. Un fantasma. Bueno, déjenme preguntarle, si usted estuviera en esa barca y usted fuera el que creyera que fuera un fantasma, ¿qué actitud toma? Susto. Si me boto de la barca, me ahogo. Si me quedo en la barca, porque se considera que es un ser espiritual, no un humano. Y hay me imagino otros discípulos diciendo, no, ¿qué hace creyendo ustedes en fantasma? Y otros diciendo, no, es que yo no creo, pero que los hay. Bueno, Jesús, viéndolos en esa situación, entonces les dice, soy yo, el maestro. Todos descansan, Jesús camina. ¿Y cómo hace eso? Y ahora descubren que, ¡wow, qué milagro! No tiene. ¿Será que viene sobre una tabla, sabe surfear? No, está caminando, literalmente está caminando. Entonces Pedro, atrevido, osado, ahora pasa al otro extremo de euforia y le dice, Señor, si tú eres, yo también quiero caminar sobre las aguas, yo también. Manda
que yo, se antojó, sí, manda que yo vaya a ti. Y Jesús no dijo, no, caminar sobre las aguas es solo para mí. No, no, Señor. Jesús le dio la posibilidad a Pedro, Jesús le dio la posibilidad a Mateo, Jesús le dio la posibilidad, a ver, nómbreme en otros discípulos, a Juan, Jesús le dio la posibilidad a Tomás, a Santiago, a Felipe, ¿sí? A todos los que tenían, Jesús le dio la oportunidad de decirle, Giovanni, Jackson, Carlos, Juan Manuel, Felipe, a todos nos da la oportunidad. Solo que Pedro, para atreverse y solicitarlo, como Jesús le permitió, hay algo que Pedro hizo, que ya había aprendido Pedro, cuando Pedro tuvo el primer encuentro con Jesús, y Jesús lo llamó a seguirlo. En esa ocasión, escuchen, en esa ocasión, toda la noche había estado intentando pescar, al otro día Jesús estaba enseñando, Pedro le presta la barca al Señor Jesús, el Señor termina sobre el mediodía de predicar y le dice, ¿por qué no pescan? Dice, pero pescar a esta hora toda la noche, pero ¿sabe qué dijo Pedro en esa ocasión? Porque tú me lo dices en tu palabra. Desde ese día aprendió Pedro que lo que Jesús decía tenía tanto poder y tanta implicación que se efectuaba, tal como él lo decía. Esa noche dice, si tú ordenas que yo vaya a ti, entonces, y Jesús le dijo, venga pues mijo, lo invitó a caminar sobre las aguas. Pedro saca sus pies de la barca y comienza a caminar. Ahora, es importante cuando hablamos de ese tipo de milagros que siempre haya una base en la palabra de Dios. Pero mire, antes de que Jesús le dijera a Pedro, escúcheme, antes de que Jesús le dijera a Pedro, camine aquí, venga sobre las aguas, ya desde 700 o 800 años atrás, el profeta Isaías había declarado de parte de Dios esta palabra. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por el fuego, no te quemarás. Y si por los ríos, no te hundirás. Ya había una palabra, ¿sí? Ya había una palabra de Isaías. ¿En dónde está esa palabra? Isaías capítulo 43, diciendo que podríamos experimentar el milagro de estar sobre las aguas y no hundirnos. Pero a ver, Jesús, ¿qué estaba haciendo esa noche? No estaba haciendo un show, no estaba haciendo una demostración de poder. Estaba enseñando a sus discípulos y a nosotros que es posible ir más allá de nuestros límites. Escúcheme, es posible ir más allá de nuestros límites y lograr cosas que humanamente ¿no qué? No se logran. Y cuando uno hace algo que es más allá de lo humano, ¿cómo se le llama eso? Milagro, sobrenatural, milagro. No solo lo experimentó el Señor Jesús, lo experimentó Pedro, y si Juan se hubiera atrevido, lo había experimentado, y si Felipe se hubiera atrevido, entonces lo había experimentado, y quedó ahí registrado. Y saben, hermanos, ¿saben algo? Si ya desde Isaías estaba esa palabra de parte del Padre, de parte de Dios, eso quiere decir que todos nosotros, si queremos y somos atrevidos y queremos hacerlo, podríamos caminar sobre las aguas. Ahora, déjeme explicarle un poquito. No se trata de que usted se ponga o en una piscina o no, a hacer ahí loco. No, esto tiene una aplicación espiritual. Lo que estoy tratando, lo que el Padre está tratando de decirle y de decirnos, es que todas las veces que estemos en medio de dificultades, conflictos, problemas, enfermedades, situaciones adversas, no vamos a hundirnos si el Señor está con nosotros y ha prometido que nos mantendrá a flote. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Entonces yo encuentro, queridos hermanos, que el milagro de caminar sobre las aguas lo necesitamos cada semana. Porque cada semana hay algo que quiere hundirnos, porque cada semana hay algo que enfrentar, porque cada semana hay una situación que quiere, ¿cierto?
Y la promesa está, y la invitación de Jesús, pues vamos a caminar sobre las aguas. Deberíamos, si usted y yo creemos en milagros, escúcheme, si creemos en milagros, deberíamos usted y yo todas las semanas estar experimentando el milagro. Mire, caminé sobre una enfermedad y no me hundí. Caminé sobre un problema económico y no me hundí. Caminé sobre una situación adversa y no me hundí. Tuve una dificultad económica esta semana y Dios me ha sacado adelante. Ha habido adversidad esta semana. Con la parte económica tuvimos unas situaciones ahí, pero Dios no nos ha dejado hundirnos. Así que si Él ha dado la orden de caminar sobre las aguas, yo podría aprender a confiar en el Señor y a superar mis límites. Amén. Le pregunto, ¿qué está tratando de hundir su fe? ¿Qué está tratando de anegar su relación con Dios? ¿Qué está tratando de dañar su economía? ¿Qué está tratando de acabar con su hogar? ¿Qué está tratando de quitar lo mejor que usted ha recibido de parte de Dios? Seguramente algunos están en medio de una situación difícil. O la ganan o se hunden y se perdió de manera definitiva. Tal vez, escúcheme, tal vez algunos de ustedes están en un límite, están en un riesgo tan determinante que si no sucede un milagro, se va a perder algo. Y ese algo es de gran importancia para usted. Pedro creyó, no recordó lo de Isaías, pero estuvo en cuenta la palabra que Jesús le dijo, y entonces el texto nos dice que caminó sobre las aguas. Esos dos milagros del día anterior, de la multiplicación de los panes y de Jesús anda sobre el mar, fueron apenas el preámbulo para lo que sucedería y que comienza a narrar en el capítulo 14 de Mateo. Mire conmigo, miremos el texto de Mateo 14. Y terminada la travesía. ¿Recuerdan cuál fue la travesía? Los sándwiches. ¿Sí? No era el fantasma, Jesús, el agua. ¿Se imaginan los otros discípulos a los otros días decirle: oiga, Pedro, ¿qué se siente caminar sobre las aguas? ¿Qué sintió estar encima? Nosotros nos gustaría igual que usted. Enséñenos. No, todo lo que yo hice fue seguir la orden de Jesús. ¿Y cuántos pasos fue que dio? Como 8, 10, 12, no me acuerdo. ¿Y por qué no siguió? Pues por tonto, porque yo me puse, fue a poner. ¿Sí? Pero comenzó a ser un referente, ¿verdad? Y escúchame esto, cada vez que usted y yo superamos algo, salimos adelante, ganamos un conflicto, sacamos adelante un hogar, no dejamos perder algo, nos volvemos el referente para que otros, hágalo así, cree así, ore así. Qué interesante. Cuando el texto comienza a decir, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret, dejó ya atrás esos dos grandes milagros. Pero note que el escritor fue intencional en hablar de algo que había pasado que le llaman la travesía, resumiendo esas dos cosas maravillosas. Ahora, verso 35, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, cuando se dieron cuenta la gente de Genezaret que entre ellos estaba Jesús, el Hijo de Dios, enviaron noticia por toda aquella región alrededor. ¿Enviaron qué? Noticia. No dice cómo. Pero recuerde que estamos hablando en tiempos bíblicos, en tiempos de Jesús. No es, póngale ahí un WhatsApp para que les diga, está Jesús entre. No. No habían esos medios, no había teléfonos. Así que gente tuvo que haber ido.
rápido, avísenles a todas las personas que entre nosotros está el Señor Jesús. Interesante eso. Dice el verso 35, enviaron la noticia por aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. ¿Qué trajeron a él? Todos los enfermos. Gente paralítica, gente enferma, gente con cáncer, gente con problemas de visión, gente sorda, gente muda, todo clase. Imagínense la gente que escuchó Jesús, el Salvador, el Hijo, el Mesías, el que hemos escuchado que hace milagros, está aquí cerquita. Y corra con sus niños, con sus enfermos, con los abuelos, si tenían o no silla de ruedas, si tenían o no una mula, un caballo, cargándolo al hombro, como fuera, esa romería que se formó. La multitud en Genezaret, un ambiente maravilloso de fe, de milagros. No era una protesta como nos sucede ahora todos los días en Bogotá. No era un problema de eso, sino todos corriendo a encontrarse con el Señor. Dice el texto, trajeron a él todos los enfermos. Verso 36, y le rogaron que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y el texto cierra diciendo esto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Esa palabra todos los que lo tocaron no estima o no individualiza, no hace un listado, ¿sí? Entre ellos estuvo María que tenía tal cosa, entre ellos estuvo allá Zebedeo, no, sino agrupa a todos. Pero hubo una cantidad de gente en Genezaret que ese día recibió la sanidad, la restauración, la liberación, los milagros de parte del Señor. ¿Cómo estaría esa tierra? ¿Cómo estaría ese ambiente espiritual de aquella región? ¿Cómo estaría ese lugar impregnado de la gloria de Dios? Viendo sanidades, milagros y todos hablando, yo fui sano de esto, y hablando de todas las cosas que el Señor había hecho entre ellos. Qué interesante. No ocurrió en Nazaret. ¿Sabe que Nazaret es el lugar donde Jesús no nació, se crió? Amén. Porque Jesús nació ¿en dónde? En Belén. Pero recuerda que estuvo amenazado, tuvo que irse, José lo lleva a Egipto, regresa, y cuando regresa tiene miedo de volver a Belén, entonces se radica en Nazaret, y por eso se cumple la escritura de ser llamado el Nazareno. Pero ¿sabe qué dice la Biblia acerca de Nazaret? Que Jesús no pudo hacer allí muchos milagros por la incredulidad de ellos. En su propio territorio no. Tampoco ocurrió en Gadara, donde el endemoniado fue libre de 2000 demonios. El hombre que todos conocían, que andaba desnudo por la calle, que gritaba groserías, que asustaba a los niños, que hablaba, que era casi el diablo andante. Pero tampoco la gente en ese lugar de Gadara prefirió sus cerditos que se les murieron y echar a Jesús de aquella región, y no el milagro que había hecho. Pero ahora en Genezaret sucede todo esto. Cuando el escritor, escúcheme, cuando el escritor hace la narración de este texto guiado por el Espíritu Santo, en este caso Leví o Marcos, los dos escribieron, y por eso están referidas las dos citas. Cuando ellos escribieron, estaban por el Espíritu Santo revelándonos a nosotros a través de lo que están escribiendo, ¿qué es? ¿Cuáles son los ingredientes básicos para que nosotros produzcamos un ambiente de milagros? Porque usted y yo necesitamos y queremos vivir en un ambiente sobrenatural. ¿Lo quiere o no lo quiere? ¿Sigo o no sigo? ¿Qué es lo que está revelado en particular en este texto? Miren, déjenme compartirles. Yo encuentro 4 cosas importantes. Número uno, el texto dice que cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias. Lo primero tiene que ver con la alegría de todos por la visita de Jesús en su territorio. Todos, desde el más pequeñito, las mascotas, la gente grande, todos
entraron en una emoción, en una expectativa, en una esperanza, en una alegría. Y fue tanta la alegría que querían compartir con todo el mundo. Digámosle a todos los que podamos y que rápido vengan, porque no nos podemos perder. Escuche lo que acabo de decir. No nos podemos perder la oportunidad que Jesús venga a nuestra tierra. Escuche, si en toda la historia de la humanidad ese fue el único día, escuche, si ese fue el único día que Jesús estuvo en Genezaret, pues esta gente lo aprovechó al máximo, al máximo. Esa actitud, esa acción, esa pasión, esa alegría, ese entusiasmo de la gente debería ser el comportamiento de hoy de la iglesia, de los creyentes. Que saben que Jesús está en medio nuestro actuando. Pero no le decimos a nadie, no invitamos a nadie, no le compartimos a nadie. ¡Qué egoístas! ¡Qué malos somos! ¿Por qué no lo hacemos? Yo digo, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no aprovechamos que Él está entre nosotros? ¿O es que no sabemos que está entre nosotros? ¿Será que entonces no creemos que Él está con nosotros? Porque si yo creo que Él está conmigo y su presencia está en mi vida, debería estar con ese entusiasmo. Mire, si vino un milagro a esa tierra, fue por la manera en que la gente reaccionó cuando se enteró, ¡wow! Entre nosotros está el Hijo de Dios. Me preocupa enormemente que un creyente el domingo quiera acercarse a la presencia del Señor como si estuviera visitando a cualquier parce o y no tiene la actitud que esta gente tuvo por la presencia del Señor. El texto no explica de qué manera hicieron esa promoción, esa publicidad. El texto no lo dice a quienes enviaron, si usaron carros, pero lo que sí dice es que toda la región se enteró. Lo hicieron bien hecho. Lo hicieron bien hecho. Y la verdad es que la comunidad que vive a nuestro alrededor todavía no se ha enterado que domingo tras domingo aquí entre nosotros está Jesús de Nazaret. No se ha enterado. Qué triste. No le hemos dicho. Se ha perdido esa motivación. Pero un ambiente de milagros tiene que ver con esa expectativa, con esa motivación, con esa alegría de saber que Jesús está entre nosotros. Número dos, ¿cuál fue la respuesta de la gente ante la noticia? Una respuesta de fe. No se quedaron en sus casas. No se pusieron a pensar, no hay transporte. No, pues si quiere bendecirnos, que venga entonces hasta nosotros. Y tampoco se pusieron a decir, como dicen hoy algunos cristianos, no, pero ¿para qué yo voy si yo encuentro al Señor en todo lugar? Entonces que venga y me bendiga. Y entonces nos acostumbramos a, no, desde la casa. No hago el culto en las cobijas, no. Vienen hermanos. Mejor no hablo de eso, de la virtualidad. Pero aquí lo que estoy leyendo, aquí lo que estamos leyendo en Marcos y en Mateo, nos dice, enviaron noticia y trajeron a Él todos los enfermos. Es que nadie se vino solo. Bueno, ¿y para qué traían a los enfermos? Cargarlos y demás para devolverse con ellos a su casa igual. ¿O con la seguridad de que algo iba a suceder? ¿Cuánto tiempo tuvieron que caminar algunos? ¿Cuánto corrieron? ¿Cuánto se esforzaron? Pero valía la pena. Así que creyeron, tuvieron fe ante la noticia y vinieron. Esto es definitivamente una acción de fe. Se esforzaron por venir. Cargaron a sus dolientes. Esta es una fe real. Definitivamente que la fe es la base para un milagro. Donde hay fe, Dios obra.
De hecho, Jesús lo dijo repetidamente: al que cree, lo que cree le es posible. Jesús le dijo a esta hermana: si tú crees, verás la gloria de Dios. Jesús enseñó que la fe es la base, es la plataforma, es el ambiente ideal para que los milagros ocurran. Pedro lo experimentó, tuvo confianza y caminó sobre las aguas. Necesitamos desarrollar eso. Fe. Esta gente de Genezaret desarrolló una fe genuina, creó un ambiente en esa tierra de confianza plena en el Señor. Se alegró de su venida. No se quedaron ellos solitos. Pues yo soy salvo, que Dios me sane a mí. Y los demás no me importa. No, sí les importa. Y nos debería importar mucho a nosotros. De verdad que esta gente llena de esperanza, llena de alegría, y logró a través de la fe atraer a miles de personas. ¿Sabe que la Biblia dice que la fe es la certeza de qué? De lo que se espera. Yo creo que mientras cada uno de ellos iba llevando a su enfermo, estaba pensando en que su regreso a casa, yo lo llevo cargado, pero de vuelta él tendrá suficientes fuerzas hasta para cargarme a mí. Yo creo que tenían eso. Y el ambiente en una región de tanta gente se llenó de tanta fe, que definitivamente ocurrieron milagros por montón. Amén. Cuando entre nosotros ocurre un milagro, ¡wow! Todos nos alegramos, ¿verdad? Hace unos 15 días envié a través del WhatsApp, a través del grupo de intercesión de oración, una solicitud urgente de una hermana, de la hermana Martica Perea, porque su sobrina había sido hospitalizada, su corazón falló, dejó de latir, llegó al hospital, le tuvieron que hacer reanimación y su corazón estaba mal. Pero esta semana recibimos una buena noticia. Yolanda ya está en casa, ya está de alta, ya tuvo un control, ya volvió al médico, y los médicos la revisan y ven cómo está. Dicen: no puede ser que usted esté así como está. Entonces ella graba un testimonio. Yo escucho ese testimonio y ¿sabe cuándo lo escucho? Ya tenía yo anotado varias ideas y del bosquejo de lo que estaría hoy compartiendo, y estaba preguntándome: ¿será que el Señor quiere que yo hable acerca de milagros? Y estando en esa inquietud, en esa pregunta, me llega el audio, escucho el audio y digo: sí, el Señor quiere que hablemos de si creemos o no en milagros. Porque de ella dice que los mismos médicos le están diciendo: usted es un milagro. Usted estuvo muerta, mija. Usted se nos murió. ¿Sí? ¿Sabe que en Estados Unidos, porque ya está allá, cuando hay la muerte, investigan si el médico hizo un mal diagnóstico, un mal procedimiento, y hay gente que demanda y demanda? Nos dice Yolanda en el audio: yo estoy en un milagro. Yo lo que menos pienso es porque Dios ha hecho. Y aquel médico está feliz de que yo esté bien, porque si yo estoy bien, él está bien. Y recuerden que dijimos hace un momento que los milagros no son incompletos, ¿son qué? Nadie quedó insatisfecho. Los médicos, los familiares, nosotros aquí recibimos la noticia, somos apenas cercanos de Marta, pero todos decimos: ¡oh, gloria a Dios! El Señor escuchó nuestras oraciones. Gloria a Dios. Y si hoy el Señor nos motivó a hablar de milagros, es porque lo que va a venir en estos días son milagros. Hogares restaurados, finanzas recuperadas,
empresas saliendo debajo del mar, enfermedades acabándose y nosotros caminando sobre el agua. Sí puedo caminar sobre el agua, como Jesús lo hizo. Usted y yo, semana tras semana, debemos experimentar ese milagro. 4 cosas, hemos mencionado 2. Número 1, ¿sí?, la alegría de las personas por la presencia de Jesús. Número 2, la respuesta de fe. Número 3, dice la oración de ruego. ¿Sabe qué dice ahí? Y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto. ¡Wow! No dice que la gente está diciendo, a mí Jesús, tóqueme a mí, ore por mí. No. Entre esa cantidad de gente no era que todos estaban persiguiendo, toque, ore por mí, no. El ruego era que yo pueda, ¿qué? Apenas rozar su borde, el manto, su ropa. Vean, este tipo de ruego, esta oración, cuando dice y le rogaban, es un tipo de oración. La oración de ruego es esa oración que se hace de urgencia. Es una oración intensa, es un clamor profundo, hace referencia a una súplica, ¿sí?, urgente, algo que es de vida o muerte. Porque cuando pedimos porque Dios sane a tal familiar o nos enteramos, intercedemos. Pero ¿cómo pediríamos si el médico me acaba de decir, bueno, pastor, usted tiene fe en el Señor y pídale porque usted va a morirse en 3 semanas? Entonces, seguramente mi oración cambiaría de petición ¿a qué? A ruego. A ruego. Cuando un ciego se enteró que por ahí cerquita estaba Jesús, cuando preguntó, que ¿por qué hay tanto alboroto? Y le dicen, pues que Jesús está aquí cerca. Y este bendito comienza a gritar, ¡Jesús! ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia! Y los discípulos decían, hombre, no grite, cállese. Pastor, no grite. Y entre más le decían que hacía, no, pero no voy a gritar más porque ya vi la cara de algunos de ustedes. Y allá los de que están en transmisión, uy, pastor, se emocionó. Dice, avíseme el de transmisión para bajarle. Porque... No, Bartimeo no avisó, no. Y varios le dijeron y trataron de callarlo y no. Porque eso es una oración ¿de qué? De ruego. Yo no sé, escúcheme, yo no sé si usted ya llevó su oración a ese nivel de profundidad, de súplica, de ruego. Yo no sé si usted cuando ora por otro, lo toma como si fuera su problema tan definitivo que clama con ruego. Pero solo cuando usted entra en ese nivel de oración es donde va a poder ver milagros de Dios. Si usted está en riesgo de perder su hogar, usted tiene que orar con ruego. Si usted está en riesgo de perder su empresa, ore con ruego. Si usted quiere salvar a su familiar, a su esposo, a su hijo, si usted quiere pedir por su comunidad, hágalo, pero hágalo con ruego. Suplique ante el Dios del cielo. Y dice el texto que le rogaron que le dejase tocar solamente el borde de su manto. Y termina el texto con esta expresión. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. ¡Wow! ¡Qué cosa que está revelado en este pasaje! ¡Qué revelación que nos da esta porción! Se trata de que usted y yo nos acerquemos tanto al Señor que podamos tocarlo. ¿Que podamos qué? Tocarlo. No necesito abrazarlo. ¿Solamente qué? Tocarlo. Mire, esta fe de estos gente de Genezaret es la fe repetida de la mujer del flujo. La mujer del flujo solita, después de luchar 12 años, gastar, hacer todo lo posible, fue donde le decían, mire que use fue con la acupuntura, la chuzaron, de todo, y le iba ¿qué? Peor, dice.
gastó todo el dinero, pero cuando llegó su oportunidad, dijo, si yo solo puedo tocarle el vestidito, voy a quedar ¿qué? Sano. Ella no quería que se publicara nada, no quería contar su testimonio en la iglesia, no, por supuesto, no le convenía. Todo lo que quería era, y ella creía, si yo logro, me toca meterme entre la gente, no le puedo decir a nadie cuál es mi problema, eso me da pena a mí. Y lo hizo, se esforzó, tocó a Jesús y chao, pescado, y se fue. Pero Jesús, mire, escúcheme, para los discípulos, esto de tocar a Jesús con fe no tenían entendimiento. Porque los discípulos le dicen, pero Señor, ¿qué estás preguntando? ¿Cómo así que quién me ha tocado? Si aquí todo el mundo nos está empujando, nos está tocando. Entonces, ellos están diciendo que tocar a Jesús tiene que ver con eso, ¿no? De acercarse a Él de cualquier manera, irreverente y demás, y empujar. No. Jesús se está refiriendo a algo totalmente diferente. Alguien logró extraer de mí, poder. Cuando hablamos de que la gente de Genezaret que lo tocó, extrajo de Jesús sanidad, está diciendo que la manera en que lo tocaron fue una manera tan agradable para él, escúcheme, que reaccionó en favor de ellos. Y cuando usted y yo nos acercamos al Señor para tocarlo, no es una irreverencia de empujarlo o de sacarle algo o de meterle la mano al bolsillo y robarle. No, es un reverente amor de fe, sabiendo que ese toque maravilloso me va a transformar a mí. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Y tengo que decir esto, hermanos, que voy a decir a continuación. Algunos, domingo tras domingo, corren al templo o van al templo de manera irreverente para tratar de robarle o sacarle algo al Señor. Mientras que otros se acercan a Él en esa actitud de fe, de reverencia y con mucho respeto tocan su manto y se van a sus casas transformados por su gloria. ¿Escuchó la diferencia? Ahora, escuchen, no solo en el templo podemos tocar a Jesús. Esto que les voy a decir es importante. No solo en el templo, porque cuando venimos al templo y le adoramos en la actitud correcta, lo estamos tocando. Me entristece mientras adoramos al Señor que algunos solo cantan, no adoran, solo cantan. Algunos están de cuerpo presente porque hay que cumplir el rito, porque hay que venir, pero no están tocando al Señor con su adoración. Pero me alegra aquellos que como los de Genezaret lo tocaban y de inmediato, ¡wow!, sentían la gloria de Dios. Esta mañana mientras hemos adorado al Señor, hemos sentido su gloria, su presencia. Ahora, está prometido en la Escritura que el Señor está en medio de ¿qué? De la alabanza de su pueblo. Pero no todos lo tocan, no todos lo sienten, porque hay diferencia. Es la manera en que yo me acerco a Él. ¿Quiere que le diga algunas cositas de cómo tocamos a Jesús? Mire, cuando usted en casa busca un lugar para orar y adorar y darle gracias, usted se está acercando para tocar su manto. Y no necesita mayor cosa, pero solamente tocarle. Cuando usted abre la palabra de Dios y con reverencia lee de ella, usted se está acercando para tocar al Señor. Cuando usted decide hacer un ayuno, cuando usted decide ser reverente, cuando usted decide confiar en Dios, cuando usted decide en su cama encomendar su noche al Señor, cuando usted se despierta en la mañana y quiere hacer de su cuarto un lugar de adoración, cuando usted deja de decir groserías, cuando usted llena su casa de un ambiente de adoración, usted está tocándole a Él. Tocándole a Él. Usted y yo debemos venir los domingos
No con el deseo de participar con los demás, sino con el deseo de ¿qué? Porque si tan solo puedo tocarle el bordecito, wow, recibiré transformación. Mire, no hay alguien que toque al Señor y que el Señor lo toque, que siga siendo el mismo, igual. Porque su toque nos transforma. Amén. Y cuando el Señor nos toca y somos bendecidos, ¿sabe lo que va a pasar entre semana? Entre semana, lunes, martes, miércoles, que se vienen todos ese tipo de problemas y demás, usted está fresco caminando sobre las aguas. Llega el siguiente domingo, viene a la iglesia, levanta al Señor, adora a Dios y dice, uy, esta semana mire todo lo que trató de anegarme, de hundirme, de quemarme, de robarme, de quitarme, pero aquí estoy sobre las aguas caminando porque el Señor prometió que estaría conmigo y no me iba a hundir. Porque usted está tocando al Señor. No solamente el domingo que viene, sino entre semana lo busca, se acerca. Mire, a veces adoramos tan rico al Señor como esta mañana que uno logra sentir como el vientecito, el manto de Él. A veces fuerte, a veces suave, pero el Señor no viene a coger a latigazos. No, se acerca y no le impidió a los de Genezaret que pudieran entrar en contacto con Él. Y tampoco nos impide a nosotros que podamos tocarle. No sé qué está tratando de acabar, dañar, quitarle la bendición a usted, pero usted y yo necesitamos creer acerca de los milagros. Se trata de los que le tocaron y recibieron un milagro. Cuando usted lee este texto, déjeme preguntarle, ¿le queda la pregunta? ¿Será que hubo en Genezaret alguien que no quiso tocarlo y se quedó sin su milagro? ¿Por qué dice el texto y todos los que lo tocaron quedaron sanos? ¿Pudo haber alguno que no quiso tocarlo y pues no quiso recibir? Porque Dios no obliga a nadie, ¿verdad? Podría ser, bueno. No nos quedamos con los que no, nos quedamos con los que sí. No nos quedamos hoy peleando, pero ¿por qué no vinieron los demás? ¿Por qué están las sillas? No nos quedemos con ellos. Me quedo con ustedes, que vea, ustedes están aquí. Y si están aquí para hablar de milagros, es porque el Señor quiere hacer algo con usted. Yo